Ya, al parecer, por lo que he conversado con Julio, se escucha, así que vamos a empezar. El tema de hoy es discalemias y discalcemias. Voy a empezar, obviamente que lo más frecuente son las discalemias e hipocalemia más que la hipercalemia, y discalcemia es menos frecuente, excepto hipocalcemia, que lo vemos todas las semanas. Pero eso amerita un comentario especial que lo haremos llegando a ese tema. Ojalá que se corra este video. Paciente Carmela, se nota que tiene debilidad. Trate de mover lo que pueda. Perdón. Miembros inferiores, ven que tiene una lesión en el pie derecho. Es una lesión por presión, una úlcera por presión. Tiene gran dificultad hasta ahí. Ella, Carmela, así rapidito, brevísimo nada más, 56 años, aprox, y que este natural procedente de Lima, y que presenta 2 meses con debilidad muscular progresiva. Tanto así que casi 2 a 3 semanas antes del ingreso ya no podía caminar y va desarrollando una úlcera por presión en los talones que se extiende, aparte del pie, llegando a necrosis, tuvo necesidad de una cura quirúrgica. Le voy a mostrar hasta ahí pueden ser muchas cosas, para parecer muchas cosas, pero quiero que vean la parte de laboratorio, sobre todo los electrolitos. Miremos. Llama la atención mucho los electrolitos. Tienes, hay una disminución, para abreviar, de casi todos los electrolitos. Ella tiene hiponatremia, una hiponatremia hipotónica, euvolémica. Ustedes ya seguramente por su clase saben delimitar el problema llamado hiponatremia. Después, el potasio también, vean, llega con 2,3, ahí se mantiene, mejora, otra vez cae, y así estaba. Tenemos hiponatremia, hipocalemia. Vamos un poquito más abajo, el calcio. El calcio está disminuido, 7,82. Ahora bien, ven un número arriba que dice 9,2. Lo que pasa, y seguramente ya ustedes habrán escuchado a sus docentes o a la gente que es asistencial que está en su entorno, llámese internos, residentes, que se aconseja, hay una fórmula eh, en relación al calcio, para corregir, una fórmula para corregir el calcio, pero que se ha cuestionado estos últimos años, que ya no se debe utilizar esa fórmula para corregir en base a la albúmina. Pero yo diría, lo vamos a ver en un momento, yo diría que eso es controversial, hay información a favor, información en contra, pero ustedes deben tener ese dato. Ojo con el calcio. Fósforo también, disminuyó el fósforo. Magnesio también. Así que un residente hábilmente llamó a este problema, le llamó un síndrome diselectrolítico múltiple. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Síndrome diselectrolítico múltiple. Y cuando tenemos este tipo de síndrome, obviamente que ella está presentando esa disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, lo que se llama paraparesia, debido a esto, debido a la eh, síndrome de diselectrolítico múltiple. Sin embargo, lo bueno o una recomendación es que no se deben quedar con un solo diagnóstico, porque acá tenemos que descartar que hay una alteración del sistema nervioso, periférico por lo menos, o central tal vez, pero más se estima que sea periférico. Y en eso, si ustedes me preguntaran cuál es la disminución de qué enfermedad neurológica hay que sospechar un paciente de Perú que tiene paraparesia, se puede contestar inmediatamente. Aquí en Perú es zona endémica, sobre todo la Sierra Central, la Sierra Sur,
De un virus del HTLV1, infección por HTLV1, que en este caso se denomina PET. ¿Qué es PET? P-E-T. Es polineuropatía, o paraparesia mejor, paraparesia espástica tropical. Así que si tenemos que hacer un despistaje o un descarte de una enfermedad neurológica, sería neurológica e infecciosa, sería infección por HTLV1 y la complicación paraparesia espástica tropical. El diagnóstico de ella, partiendo, insisto, en ese síndrome diselectrolítico múltiple, fue síndrome de Bartter, una tubulopatía que tiene un fondo genético. Síndrome de Bartter, que después lo vamos a volver a mencionar. Em, pero además, también salió positiva infección por HTL1. O sea que acá es la superposición que a veces nos saca del cuadro en medicina. La medicina no deja de sorprender. Tenía los dos. Tenías la tubulopatía que había llevado al síndrome diselectrolítico múltiple y además tenía la paraparesia espástica tropical por infección por HTLV1. Los dos. Es un buen ejemplo. Nunca había visto. Y es más, el Bartter se ve más en niños. En adultos, el Bartter tipo 5, que es el que tenía la paciente Carmela. Continúo. Este es un preámbulo para el tema, para ver si se interesan un poquito más de lo que ya están. Vamos a generalidades. Definición. Hipocalemia es la disminución del potasio sérico por debajo de 3,5. Ustedes saben que el valor normal es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Las causas. Las causas. En medicina interna, entre las causas más frecuentes tenemos las pérdidas digestivas, gastrointestinales, diuréticos, a la cabeza están las tiacidas o hipomagnesemia. Si nos preguntaran cuál es el fármaco que produce con más frecuencia hiponatremia, por ejemplo, un tema que deben haber hecho, sería tiacidas. Y si nos preguntaran cuál es el fármaco que produce con más frecuencia hipocalemia, también la respuesta es tiacidas y ahí tiene el porcentaje. Continu- Diálisis peritoneal también. Am, Continuamos. Aquí está la clasificación de hipocalemia. Según la gravedad y el cálculo, por lo menos aproximado, de cuánto es el déficit de potasio corporal. Tienes ahí, si es leve, llega hasta 3, moderado hasta 2,5, severo menos de 2,5 hasta 2 y muy severo menor de 2. Ahora, esto tú puedes ver cuando se trata por pérdida, obviamente, cuando se trata por pérdida o cuando es carencial, tú puedes ver cuánto es el déficit de potasio que puede tener. Si es leve, 100 milicovalentes. Moderado de 100 a 200, severo de 200 a 300 y más de 300 muy severo. Les doy una pincelada de terapéutica para motivarlos. La relación es, si yo le administro al paciente 10 milicovalentes de cloruro de potasio endovenoso, diluido por cierto, suele aumentar el potasio sérico de 0,1 milicovalentes por litro. Cuando yo tengo las las ampollas que utilizamos en hospitalización es el cloruro de potasio al 20%, ampollas de 10 mililitros que traen 27 milicovalentes. Una marca conocida es Calium, por ejemplo, una marca bastante clásica. Si yo utilizo una ampolla de Calium que trae 27 milicovalentes, ¿en cuánto voy a aumentar el potasio sérico? Simplemente multiplico 0,27 milicovalentes. Hay unos famosos retos de potasio, que es el que está acá. No pienso explicarles todo, sino simplemente darles algunas pautas de cómo es el manejo para que entiendan la importancia de este problema en medicina interna, que lo vemos todas las semanas. Es cuando el potasio sérico es menor de 2,5, ya hay que hacer un reto de potasio. ¿Cómo se hace el reto de potasio? En 100 cc de solución salina, a 100 cc de solución salina le agrego una ampolla de este calium, de este cloruro de potasio al 20%, o sea, 10 cc.
tendré en una solución de 100 cc 27 milicalentes. Y ya saben eso a cuánto va a aumentar. Entonces, para que ustedes puedan prever o predecir cuántos retos necesita el paciente. Es un poquito más complejo, pero creo que eso es lo que necesitan saber por ahora, porque después ya viene medicina interna. Vamos ahora a la clínica, que es lo que más interesa en este curso, la clínica, la sintomatología, el síntoma, el signo. Y para eso tenemos que correlacionar con las funciones del potasio. ¿Para qué sirve el potasio? Y tiene que ver, inmediatamente ustedes relacionan, potasio tiene que ver con el corazón. Claro que sí. Potasio tiene que ver con el corazón. El potasio va a regular el impulso eléctrico, va a regular la generación y la conducción del impulso eléctrico del corazón, pues el corazón tiene un sistema de conducción. Y eso asegura, previene arritmias. Y el potasio, como ustedes han visto en sus clases de fisiología, también interviene en el potencial de acción. Recordamos aquí de las fases de 0 a 4, va a intervenir en la fase 1. En la fase 1 se abren los canales de salida de potasio, fase 1, y después en la fase 4, sí, en la fase 4 nuevamente se abren los canales de potasio. Por eso decimos que interviene en la repolarización ventricular. Ahora bien, si esa es la función a nivel del corazón del potasio, ¿cuál es la alteración? ¿Cuál es el efecto no deseado? ¿Cuál es la consecuencia de una disminución del potasio? La arritmia. Claro, si la función es prevenir la arritmia y el potasio se ha disminuido, ¿qué va a presentar? Arritmia. ¿Y de qué se va a quejar el paciente? Se va a quejar de palpitaciones. Y puede estar también dolor retroesternal, palpitaciones e incluso disnea. Esa es la sintomatología. Ahora, tú le tomas el pulso. Ya han tenido el capítulo, las clases del capítulo de sistema cardíaco, semiología cardíaca. Le tomas el pulso, ya puedes palpar una arritmia, digamos, clásica y que la han aprendido en el capítulo correspondiente. El pulso bigeminado. Ya se puede palpar cuando hay una hipocalemia de grado moderado, que ahorita vamos a ver los grados, o ya hemos visto los grados. De grado moderado, ¿cómo es el pulso bigeminado? Es, si lo correlacionamos con el corazón, un latido normal seguido de una extrasístole, que es un latido diferente a normal y pausa compensadora. Latido normal, extrasístole precoz, pausa compensadora. Eso podríamos encontrar al examinar al paciente. ¿Puede repercutir en el estado hemodinámico? Claro que sí. El paciente puede desarrollar hipotensión arterial. Eso respecto al corazón. Pero básicamente hay que recordar arritmias. Y la más precoz sería el pulso bigeminado. Más grave, ustedes me preguntan, ¿y la más grave? Bloqueo auriculoventricular, que puede llevar a una sistolia, es decir, paro cardíaco. Y eso uno tiene que prevenir. Luego nos vamos a ¿qué vamos a encontrar en el EKG? En el EKG depende de la severidad que hemos mencionado del hipocalemia. Pero inmediatamente en nuestro cerebro, estoy seguro, si hablamos de hipocalemia, nos imaginamos una onda T negativa asimétrica, ¿verdad? Onda T negativa asimétrica. Eso es lo que me imagino. Pero al inicio, cuando es leve, la hipocalemia, la onda T se aplana. Cuando está negativo ya es moderado, o sea, está por debajo de 3 milicavalentes por litro y se asocia a un infranivel del ST. Y además una onda U. Onda U es una onda positiva que sigue a la onda T, la onda U. Ahora, esto es importante precisarlo. Repito, en una hipocalemia moderada, ¿qué tenemos? Onda T negativa y infranivel del ST. ¿Por qué es importante? Porque eso me puede estar indicando también un infarto de miocardio
subendocárdico, un infarto subendocárdico con una isquemia subepicárdica. ¿Se dan cuenta? El diagnóstico diferencial. Y también me puede estar indicando, seguimos hablando de cardiología, de electrocardiografía, me puede estar indicando sobrecarga sistólica. En una sobrecarga sistólica ustedes también van a tener lo mismo, ondas T negativa con infrasnivel del ST. Así que por eso es bueno correlacionar con el paciente, correlacionar con el cuadro clínico, con el perfil del paciente. Los diagnósticos no se hacen solamente mirando el electrocardiograma. Seguimos entonces con las funciones del potasio. Luego el músculo. Primero me visualicé corazón. Ahora visualizo músculo, sistema neuromuscular. Aquí también interviene el potasio en el potencial de acción de las fibras musculares, de tal manera para permitir la contracción y relajación muscular y también la fuerza muscular, contribuye a la fuerza muscular. ¿Qué pasa con un paciente que tiene hipocalemia, digamos, moderada a severa? Pues va a presentar una debilidad, no va a poder caminar. El paciente está con una debilidad que, imagínense, lo he visto en la práctica, semeja a un síndrome de segunda neurona neurológico. Ese síndrome es una polineuropatía autoinmune desminilizante. Se llama síndrome de Guillain-Barré. O sea, muchachos, tenemos que la hipocalemia severa, ¿qué te puede imitar? Te puede imitar síndrome de Guillain-Barré, lo hemos visto. O particularmente, yo lo he visto, lo imita muy bien. ¿Por qué? Porque es ascendente. Empieza en miembros inferiores y luego va ascendiendo a miembros superiores. Por eso insisto, ahí depende de ver el cuadro clínico, de ver el perfil del paciente para no equivocarse, ¿no? Para no equivocarse. Entonces va a presentar debilidad, parálisis flácida, como el Guillain-Barré, y el paciente se queja de calambres. Continuamos. Después tenemos el sistema nervioso central y también a nivel renal. En el sistema nervioso central, el potasio tiene que ver mucho con la transmisión nerviosa. De tal manera, mantiene el potencial de membrana neuronal y facilita la interacción entre neuronas. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central cuando hay una hipocalemia moderada severa? Nosotros pensamos que únicamente en las disnatremias, llámese hiponatremia, hipernatremia, ahí el órgano blanco por excelencia del cerebro, y es cierto, va a haber somnolencia, confusión mental, sopor, incluso coma. Sin embargo, pienso que debe quedar claro, también en las discalemias puede haber alteración del estado mental. Puede haber somnolencia, puede haber confusión mental y puede el paciente entrar en letargo, en sopor. Ahora, tú me preguntas, muy bien, me dices, pero entre las dos discalemias, hipocalemia e hipercalemia, ¿cuál es la que produce con más frecuencia la alteración mental? Mi respuesta es hipercalemia. A ojo cerrado, hipercalemia. Después, concentración urinaria. Se necesita potasio para asegurar una función tubular renal, que hay una buena respuesta a la hormona antidiurética y concentra la orina. El potasio ayuda a concentrar la orina. Cuando hay hipocalemia, entonces, ¿qué tendrá? Poliuria. Poliuria, nicturia, y va a haber obviamente una hipocalemia por pérdida renal. ¿Qué más tenemos? El equilibrio ácido-base. También tiene que ver el potasio con el equilibrio ácido-base. Y eso es interesante. Tengo ahí un par de láminas para poder ampliar esto, pero lo que puedo decir en este momento es lo siguiente, que la hipocalemia, compañeros, lleva a alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica lleva, hipocalemia es un círculo vicioso. Ahora tú me preguntas, ¿por qué? Pues es un poco complicado explicar, pero voy a tratar de hacerlo de manera didáctica. Mira, imagínate el torrente sanguíneo. Tienes el torrente sanguíneo y hay alcalosis metabólica, o sea, hay un déficit
de hidrogeniones, ¿no? Alcalosis metabólica en el torrente sanguíneo, en el intravascular hay un déficit de hidrogeniones. Entonces, empieza el diálogo entre el intravascular con el intracelular y le dice, por favor, mándame hidrogeniones, le dice el intracelular. Y intracelular, que es solidario, dice, ya, te mando hidrogeniones, pero te los cambio por potasio, te los cambio por potasio. Así que, a través de la bomba potasio-hidrogenión, ingresan hidrogeniones y sale potasio. Por lo tanto, la alcalosis metabólica, ¿qué te va a producir? Te va a producir hipocalemia. Y al revés también. La hipocalemia, alcalosis metabólica. Tenga presente eso. Ya. Entonces hemos visto ya la repercusión en diferentes sistemas. Sistema nervioso central, el sistema neuromuscular, en el corazón, en los riñones. Y no hay que olvidarse de los pulmones. Debilidad respiratoria e hipoventilación. También hay una repercusión sobre los pulmones. Aquí un poquito la evidencia, porque también como es una buena iniciativa de de la directiva de ese curso, que se ha puesto las pilas, tiene buena iniciativa y veo que están haciendo bien las cosas, ellos proponen que hay que poner énfasis en la semiología basada en la evidencia, en la medicina basada en la evidencia, me parece muy bien. Así que lo voy a hacer aquí rápidamente. De lo que he mencionado, de los síntomas que he mencionado por sistemas, cuáles tienen más especificidad o cuáles tienen más sensibilidad. Vean acá, de estos tres primeros, debilidad muscular, fatiga y calambres, baja sensibilidad, acá está, no, baja especificidad, pero una sensibilidad moderada a alta. O sea, digamos que estos síntomas, repito, debilidad muscular, fatiga y calambres, son más sensibles que específicos. La hiporreflexia, la disminución de los reflejos rotulianos, es más específico que sensible. La parálisis flácida que le mencioné, que imita a Guillain-Barré, es más específica que sensible. Hilo paralítico es otra cosa que me olvidé de mencionar. Cuando uno está sospechando un paciente tiene hipocalemia, hay que examinar bien el abdomen, porque puede distenderse y los ríos aéreos pueden disminuir, lo que se llama hilio metabólico. Le tomas una radiografía de abdomen y los intestinos están dilatados y la pared puede estar un poco hematosa, la pared intestinal. Ese hilio paralítico metabólico es más específico que sensible y tiene una buena especificidad, ¿no? Más del 90%. Vean, acá ya encuentro dos síntomas o problemas que aumentan la especificidad para acercarte al diagnóstico de hipocalemia. Parálisis flácida, hilio, paralítico. Poliuria, digamos que es una especificidad moderada. ¿Qué más tenemos? Aquí, en el EKG, esta también es una... ¿Qué dice la evidencia respecto al EKG, a lo que hemos visto hace un momento? ¿Qué dice la evidencia? La onda U, esa onda positiva que sigue a la onda T, tiene una alta especificidad. O sea, si en el EKG tú encuentras onda U, estamos hablando ya de una hipocalemia por lo menos moderada. El aplanamiento de T, que es al inicio, mencionamos, tiene ya una especificidad moderada. La depresión del ST también, aunque va a 90 de moderada a, a alta, digamos. Y por último, la prolongación del QT también tiene, digamos, es específica. Acá unos datos, aprovechando la IA, que dice la IA, dice hallazgos con mayor sensibilidad, fatiga, debilidad muscular y aplanamiento de la onda T. Hallazgos con mayor especificidad, parálisis flácida, hilo paralítico, lo subrayo, onda U prominente y arritmias ventriculares asociadas. Eso es lo que vamos a rescatar de esta lámina. Continúo. Ahora vamos, compañeros,
lamentablemente tengo poco tiempo y yo podría pasar buen, buen rato hablando de esos temas que lo vemos con tan frecuente, con tanta frecuencia en medicina interna, pero yo tengo que tratar de resumir, además, ustedes no tienen mucho tiempo, así que voy a resumir cuál va a ser el enfoque de un paciente con hipocalemia, a manera o a modo de algoritmo. Tres preguntas que tienes que hacer de un paciente con hipocalemia. Obviamente que ya tienes ya el resultado del laboratorio que te dice que efectivamente tiene hipocalemia, ahora tienes que plantear cuál puede ser la causa. Baja ingesta de potasio, cómo ha estado su dieta, está comiendo. Pseudohipocalemia, si hay una leucocitosis severa, el paciente en rango más de 50.000 leucocitos en rango ya de leucemia, por ejemplo, o evidencia de redistribución en potasio. Y eso de acá yo tengo que recalcar como médico internista que para mí, esa hipocalemia que vemos todas las semanas, hipocalemia lo vemos todas las semanas, pero yo planteo ya, he revisado al respecto, que el potasio es un marcador inflamatorio también, que incluso lo usan en UCI como marcador inflamatorio. De tal manera que yo puedo decir, si ustedes me preguntaran también, diría que esa frecuencia moderada, por lo menos, de hipocalemia en la sala de medicina donde yo trabajo, se debe con más frecuencia a esto, se debe a redistribución de potasio. No se debe a pérdida. Que hay un componente carencial, sí, cómo no, sobre todo en los adultos muy mayores, hay un componente carencial, pero yo subrayo esto, redistribución de potasio. ¿Y a qué se debe? A inflamación. ¿Qué hay en inflamación? Hay vasodilatación y aumento de la permeabilidad, y por ahí se escapa el potasio, y por eso disminuye sangre. Una vez que he descartado esto, ya puedo plantear, bueno, esto en relación a lo que he dicho, la redistribución puede ser con síntomas o signos adrenérgicos o sin signos. Doy un ejemplo nomás, para no hacerlo tan larga. Con signos adrenérgicos por fármacos, que esté, eh, le estén aplicando catecolaminas, nebulizaciones con beta-2 agonistas, por ejemplo. O si no, sin síntomas adrenérgicos, puede ser por recuperación de una cetoacidosis, que esté recibiendo nutrición parenteral o también que esté recibiendo vitamina B12, sin entrar en más detalle. Y fármacos que producen redistribución del potasio. ¿Qué fármacos son? Son los fármacos que estimulan la bomba de sodio-potasio. La TPasa, sodio-potasio. ¿Cuáles son estos? Betagonistas, insulina, antagonista de calcio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les recomiendo cada vez que tenemos una clase, cuando ustedes identifiquen un problema, ¿qué tienen que hacer? Por favor, fíjense qué medicamentos está recibiendo. Por lo menos eso es lo que yo hago, es lo que he aprendido. Y generalmente la chunto, generalmente la acierto. Ejemplos hay varios. El fármaco como responsable del problema del paciente. En este caso sería la hipocalemia. Ya, una vez que se ha descartado esas tres preguntas iniciales, ya vamos a lo clásico, seguramente lo que ustedes están desarrollando en la práctica. Ver potasio urinario. El potasio urinario me va a decir si es por pérdida renal o por pérdida extrarrenal. Pérdida extrarrenal, menos de 20 milicavalentes por litro y más de 20 milicavalentes por litro, pérdida renal. Así vamos. Pérdida extrarrenal. Depende del pH también. Yo le digo, yo no tengo mucha certeza de esta hipocalemia o de esta hipercalemia si es que no me das el LAGA. Si es que no me dices en cuánto está el pH. No tengo mucha certeza. Así que sí, el potasio urinario es menor de 20 milivalentes por litro y tiene acidosis metabólica que propones como causa diarrea aguda, sobre todo infecciosa. ¿Y cómo sabes o cómo planteas que esta diarrea es infecciosa? Porque además de diarrea tiene dolor abdominal no necesariamente que tenga fiebre. O también dar este laxante, muy bueno,
polietilenglicol. pH normal, sudor profuso, un hipertiroidismo, por ejemplo, o con alcalosis metabólica, que eso es lo que le he mencionado. Hipocalemia y alcalosis metabólica armonizan. Puede ser por pérdida, por vómitos o por zona nasogástrica. Cuando un paciente queda, no sé si han visto, con esa zona nasogástrica con drenaje hacia una bolsa colectora, cuidado, cuidado, tienen que monitorear bien el potasio porque puede hacer hipocalemia. Acá hay un dato adicional, por zona nasogástrica se pierde de 5 a 10 milicolentes de potasio por litro. O el antecedente de haber usado corticoides. Ahora vamos a la parte renal. Un potasio urinario mayor de 20 milicalentes por litro. Aquí va a depender del siguiente parámetro. Presión arterial y volumen plasmático efectivo. Tengo dos posibilidades. O está normal o baja, o está alta. Vamos a empezar por normal o baja. Sigamos las rutas. Si considero que el paciente tiene hipovolemia o está hipotenso, y si tiene acidosis metabólica y con anion gap aumentado, puedo proponer como causa cetoacidosis diabética. O con anion gap normal, las llamadas acidosis tubular renal tipo 2 y tipo 4, que es bueno ampliar. Eso lo dejo a ustedes para que busquen, que es la ATR2, ATR4. Alcalosis metabólica. O sea, hipocalemia por pérdida renal con alcalosis metabólica. ¿Qué debo pedir? Cloro urinario. Lamentablemente en mi hospital, Hospital 12 de Mayo, no se dosan todos los electrolitos urinarios que uno quisiera. Esa es la ventaja que tienen en salud, por ejemplo, ¿no? Y tienen mejor logística. Pero no, eso no nos baja la moral. No nos baja la moral porque lo hacemos afuera. Que lo hacemos, lo hacemos. Y lo hacemos afuera. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos dosar cloro urinario. Si es menos de 10, puede ser por vómitos. A eso se llama alcalosis metabólica sensible al cloro. Y si es más de 20, el cloro urinario se llama alcalosis metabólica resistente al cloro. ¿Qué haces cuando tienes una alcalosis metabólica con un cloro urinario mayor de 20 milicolentes por litro? Lo que tienes que hacer es pedir lo que le pedimos a Carmela, la paciente con la que iniciamos esta pequeña clase: calcio urinario y creatinina urinaria. ¿Ves? En el hospital no lo hacían, pero lo hicimos afuera, porque era necesario. Así que luego vemos la relación, dividimos calcio urinario entre creatinina urinaria. Tengo dos posibilidades: que esto sea menor de 15 o que esto sea mayor de 2. Si es menor de 15, causas: tiacidas, síndrome de Gitelman, que es otra tubulopatía. Si es mayor de 0,2, como en el caso de Carmela, Carmela tenía esta relación mayor de 0,2, por eso decimos que ella tenía un Barter, Barter tipo 5, o si no, también puede ser por furosemida. Si nos preguntaran, si nos preguntaran, de estos diuréticos, la tiazida, un diurético suave distal, y la furosemida, un diurético potente que actúa a nivel del asa de gene gruesa ascendente, inhibiendo el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Farmacología. Si nos preguntaran, de estos dos, ¿cuál produce eh, con más frecuencia, o mejor dicho, cuál produce hipocalemia más severa? Ojo, ¿cuál produce hipocalemia? Yo sentiría tentado a marcar furosemida, pero no. El que produce más es la tiacida. Te explico por qué. Porque, ¿cuál de los dos produce mayor pérdida de calcio en los tubos renales? Es la furosemida. Y ese calcio en los tubos renales va a disminuir la pérdida de potasio. ¿De acuerdo? Y eso no sucede en la tiacida. Así que la tiacida es más peligrosa en ese sentido que la furosemida. Vamos ahora, cuando tiene el volumen plasmático efectivo aumentado y la presión arterial también aumentada, es hipertensiva. Aquí, esto de acá ya lo hemos visto, así que damos clic cuando es alta. Acá hay varias, lo que necesito pedir es aldosterona y renina. Yo pienso que el capítulo donde uno más toma mano
de la parte laboratorial es precisamente este capítulo de renal, cirugía renal. Necesitamos de los exámenes auxiliares, necesitamos de hacer varios cálculos, aplicar varias fórmulas. Así es la nefrología. Y acá tengo las posibilidades, una que le he pedido aldosterona y renina. Obviamente que también cotejando con el perfil del paciente, con el cuadro clínico del paciente, claro que sí. Y veo, si ambos están bajas, se propone síndrome de Lidl, eso es otra tubulopatía, y el síndrome de Cushing. Por supuesto que ya más o menos te das cuenta, pues si un paciente tiene Cushing, obesidad mórbida, fase de luna llena, acné, facies rubicunda, estrías de color rojo. La clínica te está diciendo que puede ser Cushing. En este caso lo estás confirmando con esta relación. Cuando la aldosterona es alta y la renina es baja, hiperaldosteronismo primario, que es una causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Y qué va a presentar el paciente? Va a presentar debilidad en las piernas. Va a presentar paraparesia. Entonces estamos haciendo correlato con la clínica. Y por último, cuando la aldosterona es alta y la renina también es alta, estenosis de arteria renal, que se puede dar en jóvenes también. Y se puede dar en adultos por placas ateromatosas, en joven por displasia, pero el resultado es el mismo. Y el paciente acude por hipertensión arterial secundaria. Listo, dejamos este punto. Son los medicamentos que pueden producir hipocalemia por pérdida. Los diuréticos, ni qué decir, pues, ¿no? Los corticoides también. Esto sería bueno, ¿no? ¿Qué antibiótico puede producir pérdida de potasio? ¿Qué antibiótico? El que nos fastidia la vida, a pesar de ser un buen antibiótico, es la piperacilina, que les encanta decir a los internos y a los residentes les gusta decir pipetazo, porque viene unida a tazobactam. Pipetazo, suena bien, ¿no? Pipetazo. Pero yo le digo piperacilina, tazobactam. Sí, ya en la práctica nos ha bajado el potasio y a veces ha sido necesario suspender o rotar a otro antibiótico. Meropenem con menos frecuencia, oxacilina menos frecuente, aminoglucósidos que no se usan mucho. Ahora, aminoglucósidos son de segunda elección para infección urinaria. Antimicóticos, anfotericin, ni hablar. En el protocolo del infectólogo ahí está dar suplemento de potasio. Metotrexate como inmunosupresor para tratamiento de artritis reumatoide, de LES. Esto de acá solamente, sin ahondar mucho, es respecto al que dije, que el potasio tiene que ver con el pH, que el potasio puede alterar el pH sanguíneo. Y hay una relación. En este caso es en acidemia, en una acidosis metabólica. La relación es por cada 0,1 que disminuye el pH, cada 0,1, el potasio va a aumentar 0,6. Por lo que les comenté, por la redistribución. Baja el potasio 0,1, ingresa al intravascular 0,6. Y esto lo he aplicado a manera de fórmula. Lo he hecho a manera de fórmula. Potasio corregido es igual al potasio medido menos el valor promedio del pH, que es 0,4, menos el pH real por 10 por 0,6. En este ejemplo es un diabético con cetoacidosis que tiene un potasio aparentemente normal de 4 milicalentes por litro, un pH disminuido 7,2. ¿Cuál es el potasio real? Entonces, reemplazo los valores y el potasio es 2,8. ¿Se dan cuenta? En una situación de acidosis metabólica, ese potasio que le da la máquina no es real. Ustedes tienen que corregirlo aplicando esta fórmula. Entramos a otro tema, ya son temas más cortos. Si no nos gana labores, que nos está ganando. La hipercalemia. Hipercalemia, vemos los dos brazos. Uno que puede ser facticia cuando se utilizaba ligadura para tomar las muestras. Y el otro es por redistribución. Falta insulina, falta estímulo ¿para qué? Para la bomba ATPasa sodio-potasio. Beta bloqueadores, intoxicación por digitálicos. La
Clasificación. Leve es hasta 6,5. Moderado hasta 7,5 y severo más de 7,5. Y severo ya es un cuadro clínico y ahorita lo explico en pocas palabras. Si nos preguntaran, el paciente con RC. En el hospital tenemos muchos. Desde que funciona la unidad de diálisis, tenemos muchos pacientes con RC y la mayoría, lamentablemente, son diabéticos, que es la pandemia de este siglo. Diabetes mellitus, sobre todo tipo 2. Lo que les puedo decir de esto es que estas complicaciones, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo, hipercalemia, aparecen cuando la depuración o el filtrado es menor de 30 y es más crítica cuando es menor de 15. Ahí están esas complicaciones. La clínica, que es parecida a hipocalemia, tiene corazón y neuromuscular, resaltados de color amarillo. Corazón, palpitaciones, disnea, y eso es importante, hipotensión con bradicardia. Si tú tienes un paciente con enfermedad renal crónica, llega a emergencia descompensado, le tomas la presión y está hipotenso, pero una persona cuando está hipotensa desarrolla como efecto compensador taquicardia, ¿no? Se activa el simpático. Pero si ves que este paciente con RC avanzado tiene hipotensión, pero con bradicardia, ya está el diagnóstico. El paciente tiene hipercalemia severa. ¿Cuánto es severa? Más de 7,5 milicovalentes por litro. Le doy ese dato. Presentará también parálisis flácida ascendente parecido a hipocalemia, eh, depresión del estado mental, poliuria, muy parecido, hipoventilación, debilidad respiratoria y como síntomas asociados, náuseas, vómitos, síntomas generales, dolor torácico. La clínica de hipercalemia. Para plantear, aquí veamos rápidamente para plantear la etiología de este paciente que tiene hipercalemia. Aquí te dicen, dependerá del filtrado glomerular. Si es mayor de 20 mililitros por minuto, plantéalo de esta manera. Si tiene aldosterona disminuida con renina disminuida, ejemplo, por diabetes mellitus. ¿Cómo se llama esto? Se llama hipoaldosteronismo hiporeninénico. Pregunta de examen, ¿diabetes mellitus puede producir sin falla renal? ¿Puede producir hipercalemia? Sí, por hipoaldosteronismo hiporeninénico. Si tiene la renina normal, entonces con cortisol disminuido, enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal primaria, es el varón adelgazado que se queja de diarrea crónica y que tiene hiperpigmentación y manchas en la mucosa oral. El perfil y seguramente con antecedente de TBC o tiene TBC. Después, si tiene cortisol normal, entonces fármacos. La YECA o ARA2 con angiotensina 2 disminuida, YECA, y con angiotensina 2 normal, ARA2. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el efecto secundario que uno espera los pacientes que toman YECA con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o los que toman ARA2 como el famoso losartán, que tienes que controlarle cada cierto tiempo el potasio sérico porque puede aumentar? Si el filtrado glomerular es mayor de 20, ya lo hemos visto, pero cuando tiene menos de 20, ahí sí puede ser una falla renal propiamente dicha. Y tenemos con aumento de aldosterona, por disminución de la secreción de potasio, cuando se usan diuréticos a base de potasio, como espironolactona, por ejemplo, o eplerenona. O cuando aumenta la reacción por una neuropatía obstructiva que con tanta frecuencia vemos
en hospitalización y sobre todo por cálculos, a veces por infiltración de tumores o cáncer ginecológico. Y esto también es lo mismo que ya hemos explicado, que en acidosis metabólica, ojo, el potasio que te da la máquina, el potasio sérico, no es real, es porque ha ingresado potasio al intravascular, entonces tienes que aplicar esta fórmula que te he mencionado. Hay que corregir ese potasio. Le pide un EKG. Preguntan en el examen, ¿cuál es la onda que se altera con más frecuencia en hipercalemia leve? La más precoz es la T. ¿Cómo la voy a ver? T picuda. Es la más precoz. Después, ya cuando está moderado 6,5 a 7,5, bien, la T sigue siendo picuda, pero ya se ensancha la T. La P se aplana y el QRS también se ensancha. Aquí esto ya puede ser dramático. Cuando es severa, más de 7,5 milicalentes por litro, todo se ensancha, pero el punto crítico es un potasio más de 10 milicovalentes por litro. ¿Por qué? Porque el QRS se une a la T. El QRS se une a la T y forma estas ondas, miren. Se llaman ondas sinusoidales. ¿Y qué importancia tiene? Lo que, la importancia, compañeros, es que se avecina la tormenta cuando vean esas ondas. Si no hacen nada, ese es un manejo de emergencia. Si no manejan, ¿qué va a pasar? Que va a haber asistolia, paro cardíaco. Entonces, no hay que llegar a eso, hay que prevenir eso. Y le apuesto que en ese momento la presión arterial está disminuyendo o está hipotenso, pero con bradicardia. Aquí, en cuanto al valor diagnóstico de las alteraciones, la onda T picuda es específica, la prolongación del intervalo PR, que también se puede dar, también es altamente específica. El aplanamiento de la onda T, muy específico. El ensanchamiento del QRS, muy específico. Y las ondas sinusoidales, muy específicas. O sea que estos cambios en el EKG son muy específicos, pero relativamente sensibles. Ahora, y le voy a decir un dato, le voy a decir un dato, es que lo que recomienda las guías de práctica médica es que uno debe dar tratamiento con gluconato de calcio, porque el gluconato de calcio es el medicamento que va a prevenir la arritmia. Y te dicen, dale gluconato de calcio siempre y cuando haya alteración en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque son altamente específicos. Y acá es un caso clínico que es para recrear lo que les he dicho. Un paciente con RC que llega hipotenso con bradicardia, tendencia a la bradicardia. Entonces ya puedo decir, ¿no? ¿Qué tiene? Hipercalemia. Y vean, ¿cuánto está el potasio? 8,2. Y en el EKG que tiene, ondas T altas, QRS ancho, QT prolongado. ¿Cuál sería el manejo? Lo primero que hay que hacer aquí, no estamos en medicina interna, pero es una cuestión de lógica nada más. ¿Qué tengo que indicar al paciente? Tengo que evitar la arritmia, tengo que proteger el corazón, así que le voy a dar gluconato de calcio. Y además tiene las alteraciones en el electrocardiograma que le estaba mencionando. Por último, nos vamos con problemas ya más pequeños, la hipocalcemia, la hipercalcemia. En este caso, hipocalcemia, el calcio está por debajo de 8,5. Recuerden ahí, esta es la fórmula que se utilizaba para corregir el calcio. Calcio corregido es igual a calcio medido más 0,8 por 4 menos albúmina. Eso utilizaba para corregir, pero ahora está cuestionado. Pero yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Por si acaso, hago ese cálculo. Después, una de las causas frecuentes de hipocalcemia es hipoparatiroidismo secundario. Operan de la tiroides por enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo. Operan la tiroides, hacen una tiroidectomía total y se llevan de encuentro las paratiroides. ¿Qué ocasionan?
hipoparatiroidismo iatrogénico secundario. La clínica también es parecida a las discalemias. Corazón y sistema neuromuscular. Corazón tiene un efecto inotrópico negativo, hay hipotensión arterial y puede generar unas taquiarritmias. Neuromuscular, lo mismo, debilidad muscular. El paciente se queja de parestesias, calambres, hormigueos. Hay dos signos que, si el video corre, lo vamos a ver. Chebostek y Trousseau son signos clásicos de hipocalemia. Tetania, también alteración mental y puede en el cerebro haber calcificación de los ganglios basales. A nivel de la piel, piel seca, dermatitis, uñas quebradizas, caída de cabello, dientes hipoplásicos y puede afectar también los ojos como con cataratas. A nivel renal, poliuria, polidipsia, fácilmente el paciente se deshidrata y lleva una injuria renal prerrenal. No corre, pero les explico, Cheboste, es cuando se percute la articulación temporomandibular y el paciente contrae. Es como si se desviara la comisura. Hay contracción del músculo macetero. Entonces, ¿qué estamos estimulando el nervio facial? Es un signo, el Chebostek, de hipocalcemia. Trousseau, cuando colocamos el brazalete, el manguito, el tensiómetro, insuflamos un poco más de la presión sistólica del paciente y lo dejamos ahí 3 minutos y va a haber una contracción de los dedos. Eso está indicando hipocalcemia también. Además, el paciente puede quejarse de contractura en las manos, contractura y dolores. He visto también casos de paciente que desarrolló posoperada de tiroidectomía que se quejaba, lloraba de dolor en las manos que se contraían. Pero tuvimos que darle gran cantidad de ampollas. Nunca había visto dar 20 ampollas en infusión de gluconato de calcio. Aquí también en hipocalcemia el QT se alarga. Hay alargamiento del QT. El QT está pues del inicio del QRS hasta el término de la T. Hay un alargamiento del QT. Acá unos datos adicionales. Disculpen que no se ve bien, pero les leo. Prolongación del intervalo QT. Es el hallazgo más característico de hipocalcemia. Se debe a prolongación de la repolarización ventricular. Onda T aplanada, ya esto es menos específico. Prolongación del segmento ST. Onda U prominente como en la hipocalemia y aumento de la duración, pero todos son menos específicos, menos sensibles que clásicamente prolongación del intervalo QT. Por último, hipercalcemia. Aquí el calcio sérico es mayor de 10,5 miligramos por decilitro. De cuando en cuando vemos que esto es por mieloma múltiple, esta neoplasia hematológica. Hay una triada de mieloma múltiple que se da con más frecuencia en varones mayores de 60 años. La triada es anemia, baja de peso y dolor óseo, que puede ser lumbar. Y dolor óseo es por lesiones lesiones osteolíticas y en todo lado. Cuando tú quieres documentar un mieloma, pides radiografía de cráneo, radiografía de parilla costal, radiografía de pelvis, y ahí le duele al paciente. Puede ser moderada hasta 14,5 y severa más de 14,5. También neoplasias malignas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Se me preguntan cuáles. ¿Qué neoplasias? En el varón, próstata. En la mujer, cáncer de cervix. Es impresionante este cáncer de cervix. Esa avidez que tiene por el hueso. He visto cómo ha devorado. Es de terror, pero así es la medicina. Uno también tiene que estar preparado para estas imágenes de terror, porque lamentablemente el paciente ya llega en esas instancias de cómo el cáncer de tiroides ha devorado parte de la pelvis.
La idea, siempre recalcando, es diagnóstico temprano para un manejo oportuno. Y para eso ustedes se preparan, para hacer diagnósticos tempranos y manejos oportunos. Eso es, debe ser un lineamiento de su entrenamiento, de su formación. Y para poder ayudar pues a las personas que podrían ser eventualmente tu familiar. Entonces, uno tiene que ponerse ese lugar de hacer todo lo posible como si fuera tu familiar, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esa manera. Después, la clínica también es parecida, ya eso parece un calco, solo que la hipercalcemia lleva hipertensión arterial y tiene, a diferencia de hipocalcemia, un efecto inotrópico positivo con bradicardia. Neuromuscular, lo mismo, básicamente, debilidad muscular, flácida, hiporreflexia. Y también a nivel del sistema nervioso central, depresión del estado mental, renal, poliuria, diabetes insípida también. ¿Cuándo sospechas en diabetes insípida? Cuando el paciente tiene una poliuria marcada. ¿Cuánto es una poliuria marcada? Más de 3 litros por día. Ahí tienes que buscar y hace hipernatremia. También promueve la formación de cálculos, claro que sí, nefrolitiasis, que puede llevar a una neuropatía obstructiva. Ya mencionamos calcificaciones en el ojo en las articulaciones o en los tendones también. También ilio, al igual que hipocalemia, náuseas y vómitos, estreñimiento, subrayo estreñimientos, pérdida de peso y una situación de hiperparatiroidismo primario que puede estar asociada a pancreatitis aguda. Lo contrario, en la hipercalcemia vamos a ver un acortamiento del QT. Hipocalcemia, una prolongación, alargamiento del QT, en cambio hipercalcemia, un acortamiento del QT. Básicamente eso. Y también descalcificarse. Disculpen la que me haya extendido. Les agradezco para los que aún se han quedado hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una consulta con respecto a las PPTs, ¿me las va a llegar a pasar por el aula virtual o por privado?